puedes tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfante invicto, veré gloriosa luz y veré al Rey. Aleluya, díselo, a ver. Aleluya, porque Él vive, mi hermano, porque Él vive, tú y yo hoy vivimos, porque Él vive, tú y yo somos salvos, aleluya, aleluya, gracias Jesús, gracias, aleluya, y ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Gloria a Dios, aleluya. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, mi Dios. Gracias por este tiempo que nos has permitido buscar tu presencia y estar en tu presencia, Señor. Gracias, mi Rey. Aleluya. 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 Gloria al nombre del Señor. Vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Que el futuro es suyo.
precioso de Jesús, quiero suplicarte, Señor, que tú, Señor, nos ayudes. Sé nuestra ayuda, Espíritu Santo. Glorifícate en nuestras vidas. Tú eres el que sabe hablar a las almas cosas que alimentan el alma. Tú eres el que das alimento a través de tu palabra al alma. Tú eres el que das, Señor, fe a nuestra alma. Nos das valor, bendito sea tu nombre. Oh, gloria, nos das, abre los ojos del entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos entender las Escrituras. Padre, te necesitamos cada día, y hoy nuevamente te necesitamos, Espíritu Santo, para que nos guíes a toda verdad, para que nos enseñes esa verdad que está en Cristo Jesús. Aleluya. Y puedas, Señor, ministrar nuestras almas. Sabes que no sé qué hacer ni qué decir si no estás. Habla, Señor, a nuestras vidas a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay victoria. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguien da gracias al Señor? Aleluya. Yo tenía este himno. Digo, si la hermana no lo canta, lo canto yo. Aleluya. Porque es un himno, hermanos, de victoria. Es un himno de poder, de doctrina, de que nos enseña que en la muerte y resurrección de Jesucristo hay victoria sobre el dolor y sobre la muerte. Y también tenía en mi corazón ese canto que dice: Él no está muerto, la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía. Él no está muerto, la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía. Él no está muerto, la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía. Él no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Él no está muerto, la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía. Él no está muerto, la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía. Hermano, yo quiero que tú te vayas con esto. Cuando terminemos el culto, cuando terminemos la prédica y todo lo demás, y si te has alejado un poco de Dios, si te has apartado del Señor, que puedas reconciliarte y pasar adelante y orar y todo eso. Yo quiero que tú te vayas, te lleves en tu mente y en tu corazón que Él no está muerto. Por más de 3000 años han estado buscando entre las tumbas en Jerusalén, aleluya, y han encontrado muchas tumbas, pero esas tumbas tienen huesos, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Pero la tumba de nuestro Señor está vacía, no tiene residuo de carne ni de huesos. Amados, eso es nuestra garantía, hermano. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina fundamental de la vida del creyente. Es una doctrina fundamental de la vida de la iglesia. Es una doctrina fundamental de la vida del que cree en Cristo, hermano. Hermano, sin la resurrección de Jesucristo, hubiera sido un maestro, un buen maestro más. Hubiera sido otro profeta de Israel. Gloria al nombre del Señor. Hubiera sido un buen maestro enseñando buenos principios. Yo no sé si me estoy dando a entender. Pero cuando Cristo resucita de entre los muertos, hermano, nadie, escucha, ningún maestro, ningún religioso,
ningún líder religioso, ni antes, ni durante, ni después, ni siquiera en nuestro tiempo y después de nuestro tiempo, ningún líder religioso ha podido profetizar su muerte. Y no solamente profetizar su muerte, sino que también hablar de su resurrección. Al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Y no solamente que lo diga, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos a su nombre. Hermano, esa es garantía para nosotros. Esa es garantía para nuestra fe. Aleluya, a su nombre. Hermano, tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que aprender a andar con Cristo. Porque Él no está muerto, hermano. Dice la palabra del Señor que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Estás vivo? Amén. Entonces Jehová es tu Dios. Y Jehová le dio al Hijo, a su unigénito Hijo, le dio toda potestad. Y vamos a verlo ahora. Te vas a dar cuenta, bendito sea el nombre del Señor, que si el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo causó estruendo, provocó un antes y un después. Yo no sé si me estoy dando a entender. El nacimiento de Jesucristo provocó un antes y un después en la vida o en la historia de la humanidad. Hermano, hubieron muchos acontecimientos en la historia de la humanidad. Y hay muchas cosas registradas. Pero como el nacimiento de Jesús, hermano, que hasta el calendario, aleluya, gloria al nombre del Señor, está marcado con antes de Cristo y después de, aleluya. El tiempo, amados hermanos, fue afectado. ¿Cómo medimos el tiempo? La historia fue marcada con un antes y un después. Y si el nacimiento de Cristo causó un antes y un después, imagínate la resurrección de Jesús. Imagínate la resurrección de Jesús. Claro que hubieron cosas, bendito sea el nombre del Señor, que tuvieron que acontecer, y acontecieron muchas cosas. La palabra del Señor registra, especialmente en el Evangelio según San Juan, amados, que Jesús apareció a los discípulos y a más de 500 personas. ¿Durante qué tiempo? ¿Alguien se acuerda? Durante 40 días. O sea que Él no solamente resucitó y se le apareció a los 12 y a los 120 y se fue. Me voy, muchachos, ustedes me vieron, ya se dieron cuenta que yo resucité de entre los muertos. Escucha, se dio la tarea de aparecérsele a todos los que habían creído, que no estaban entre los 120. Él se dio la tarea de irlos a buscar y aparecérsele. Gloria al nombre del Señor. Si había alguien o había una familia escondida por allá, llorando todavía con temor, en esos 40 días, en algún momento Jesús se le apareció. Estoy vivo. Ya me le aparecía a Pedro y a los discípulos. Magdalena ya sabe que estoy vivo. Mi madre María sabe que estoy vivo. Por eso vine, para que ustedes supieran también que estoy vivo. Yo no sé si me estoy dando a entender. Si había un hombre en algún lugar triste porque el maestro había muerto, bendito sea el nombre del Señor, y porque su cuerpo había desaparecido, Jesús fue allá y se le apareció. Escucha, más de 500 personas Jesús se le apareció. Tú sabes la ley de los judíos en Israel, ¿cuántos testigos se necesitaban para que se tomara en cuenta una evidencia o una confesión como algo verdadero? Solamente se necesitaba 2 o 3 testigos que dijeran lo mismo, y con eso era suficiente para tener. Es más, por ejemplo, si un hijo, escuchen esto, si un hijo se portaba mal, era desobediente, borrachín o comelón, y no ayudaba en la casa a los padres, mentiroso, bendito sea el nombre del Señor, escucha, los padres se cansaban de él. ¿Sabe lo que la ley decía? Tenían que llevarlo a los ancianos de Israel y testificar en contra de su propio hijo. ¿Sabe qué pasaba con ese hijo? Lo apedreaban. Gracias, hermanas. Lo apedreaban con el dolor de su alma. 2 testigos eran suficientes para apedrear a un hijo. Ahora imagínate
Yo quiero que lleguemos acá y centremos nuestra cabeza, nuestros pensamientos en que, hermanos, se le apareció a más de 500. Y no en un día, se le apareció a más de 500. En el transcurso de los 40 días, a más de 500. No era suficiente para que fuese verdadero lo que había ocurrido en cuanto a la resurrección de Jesús. ¿Alguien dice amén? Hermanos, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, bendito sea el nombre del Señor, esos acontecimientos sobrenaturales, cuando murió, escucha, ahora vamos a ver lo que ocurrió cuando resucitó de entre los muertos. Cuando murió, dice la palabra del Señor que el velo se rasgó en dos de arriba a abajo, simbolizando que, dando a entender que, enseñando que ya no solamente el sumo sacerdote tenía acceso. Recuerden que no se rompió el velo de arriba abajo en otra ciudad, se rompió en Jerusalén, en el templo, en el mismo templo antiguo donde se rendía culto al Señor, donde Jesús había entrado, recuerdan, y se hizo una soga y volcó las mesas de los cambistas y se hizo una soga y con eso les latigaba a los vendedores y a los cambistas y les dijo que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ese mismo templo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo. Bendito sea el nombre del Señor, dando el principio, un cambio, arrancando con un cambio. Y no solamente esto ocurrió, sino que hubo un gran terremoto y en medio del terremoto dice que muchos muertos salieron de su tumba y no solamente resucitaron de entre los muertos, sino que fueron a visitar a sus familiares. Bendito sea, eso está en la Biblia, hermano, búscalo. No estoy inventando cosas. Eso fue lo que ocurrió cuando Jesús murió. Bendito sea el día. Se oscureció totalmente. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos rapidito a Mateo 16, 21. Hermano, ningún líder profetizó su muerte y su resurrección. Gracias. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y, ¿qué dice? Resucitar al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Él lo dijo, que Él lo iba a hacer. Lucas 24, verso 6. Dice, no está aquí. ¿Qué le dice el ángel? Lo leímos en antes. No está aquí, sino que ha resucitado. Ellas fueron. Escucha, a veces nosotros no entendemos. Recuerden que los discípulos habían oído de algunos hombres de Dios que habían resucitado de entre los muertos, porque Dios los había resucitado de entre los muertos en el Antiguo Testamento. Pero ellos en su tiempo, a los únicos que ellos veían resucitar de entre los muertos era a los que Jesús había resucitado de entre los muertos. Dígame el nombre de esa persona que resucitó. Jesús resucitó entre los muertos y ya tenía 4 días. Amén. Gente así que los discípulos vieron que Jesús levantó de los muertos. Imagínate ahora, el que levantaba a los muertos de su muerte, valga la redundancia, ¿verdad? Se había muerto. Yo no sé si me estoy dando a entender. Se había muerto, lo habían matado, hermano, murió. ¿Y cómo iba a resucitar si él era el que levantaba a los muertos de... Aleluya. Pero es por eso que hay victoria, amados hermanos. Es por eso que la resurrección de Cristo es fundamento esencial, principal de nuestra fe como cristianos. Los ángeles le dicen, no está aquí. Buscan a quién, a Jesús el Nazareno. No está aquí.
Al que fue crucificado no está aquí. Al que murió no está aquí. Él estuvo aquí, pero no está, sino que ha resucitado. Acordaos, que dice, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Cuando Él estaba con ustedes, mira, los ángeles le están recordando a ellos. Pero ellos en su mente finita, en su corazón corrompido, en su mente que todavía nosotros no podemos entender el asunto de la resurrección a cabalidad. Nos imaginamos ciertas cosas, pero ellos, hermanos, ellos todavía tenían dudas de que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Mira que las mujeres bajan corriendo, han leído, ¿verdad? Ellas bajan corriendo tempranito en la mañana para ver qué había pasado. Y el maestro no está. Me encanta lo que hace Magdalena. Sí, ¿dónde está? Y los ángeles, mira, los ángeles estaban sentados. Lean las escenas, lean el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta. Los ángeles estaban sentados, y los ángeles en ese momento, ¿cómo se manifestaban? Con vestiduras blancas, resplandecientes. Yo quiero decirte que según los estudiosos de la historia, el blanco como tú y yo tenemos ahora, este no, como el blanco que tenemos, que nosotros conocemos como vestido y el color blanco, en ese tiempo no existía el color blanco tal cual. Pero la Biblia dice que su vestidura era blanco como la nieve y resplandeciente. Bendito sea el nombre del Señor. Existían otro como una especie de manta sucia, lo más claro posible, pero no era el blanco que nosotros conocemos. Casi como podríamos decir un blanco hueso. Ya, hermanos, sí. Y ella llegó y los ve a ellos y ve el lienzo y los mira y le pregunta dónde está, y ellos le dicen: Él no está aquí. A ella la gloria de los ángeles, escucha, la gloria de los ángeles no le interesó a ella. Yo no sé si me estoy dando a entender, porque para ella era más importante su Señor Jesucristo. Aunque su cuerpo estuviera muerto, los ángeles no tenían para ella tanta importancia. Y ella empieza a llorar. ¿Dónde le han puesto? Y se voltea. ¿Y a quién ve? Al Cristo resucitado. Pero ella tenía dudas. Todos ellos tenían dudas de que Jesús iba a resucitar. Recuerda que ella sube y le dice a los discípulos, Pedro y Juan salen corriendo para abajo. Salen, sí, corren hacia abajo, ¿verdad? Y van a la tumba. Juan llega primero, pero no entra. Pedro, como siempre agresivo, llega corriendo y entra hasta la tumba y ve los lienzos arreglados. Pero todavía tenían duda. Ellos no fueron con la noticia: Cristo ha resucitado, el Señor Jesús ha resucitado. Ellos no llegaron con esa noticia. Aparentemente María baja de nuevo cuando ellos bajaron. ¿Sí? Ella baja de nuevo. Y ocurre lo que estaba diciendo antes. Cuando ella se voltea, ella piensa que es el hortelano, o sea, el jardinero que le daba mantenimiento a ese lugar. ¿Dónde pusieron a mi maestro? Dime dónde está. ¿Qué dice ella? Me encanta lo que ella dice: para llevármelo. ¿Están aquí conmigo todavía? Todavía ella en su mente, en su corazoncito inocente, ella está diciendo: yo me llevo su cuerpo. Hermano, yo me imagino a María Magdalena como me imagino una hermanita aquí, bendito sea el nombre del Señor, con Jesús encima, aleluya, tratando de llevarse el cuerpo del Señor. Era tan importante para ella que ella decía: yo me lo llevo. ¿Cuándo ella reacciona? Cuando ella escucha la voz. Importante, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz.
Hermano, si tú eres oveja, hermana, si tú eres oveja del Señor, tenemos que aprender a escuchar su voz. Para que en medio de la turbación, en medio del dolor, en medio de la tristeza, del abandono, del menosprecio, en medio de las circunstancias que estés viviendo, cercanos a la muerte, aún así podamos aprender a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. En desesperanza, porque créeme, va a haber momentos en tu vida que te vas a desanimar. Va a haber momentos en tu vida que vas a tener desesperanza, se te va a agotar la esperanza que tenías. Bendito sea el nombre del Señor. Pero gloria al nombre del Señor, que nuestra esperanza no avergüenza y no está fundamentada en ninguna palabra de hombre, sino que está basada en la poderosa palabra de Dios, que es espíritu y es vida. En esa poderosa palabra de Dios que permanece para siempre, aun cuando todo pase, esa palabra es eterna. Bendito sea el nombre del Señor. La resurrección de Jesús marcó el fin del dominio definitivo de la muerte. Yo no sé si me estoy dando a entender. La resurrección de Jesucristo marcó el fin del poder del pecado. La resurrección de Jesucristo marcó el fin de la separación entre Dios y la humanidad. Ahora el hombre puede acercarse a Dios. Con su triunfo terminaron los sacrificios del antiguo pacto. Con la resurrección de Jesús se acabaron. Ellos siguen haciéndolo porque ellos creen todavía que es necesario, pero ya es necesario los sacrificios del antiguo pacto. Cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, la vigencia del antiguo templo como único lugar de culto terminó. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Hubieron algunas cosas que terminaron cuando Jesús resucitó de entre los muertos. El temor al sepulcro terminó cuando Jesús resucitó de entre los muertos, inaugurando una nueva era de gracia, de amor, provocando, dando como resultado la redención y una vida eterna a los que creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte así a Primera de Tesalonicenses y vamos a ver rapidito algunos puntos, algunas cosas, algunos elementos que ocurrieron en la historia cuando Jesús resucitó entre los muertos. Y vamos a ver que cuando Jesús resucitó entre los muertos, se terminó el dominio absoluto del pecado y de la muerte. Primera de Tesalonicenses 4:14. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerda, como a veces nosotros nos ocurre, los discípulos tenían duda de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. ¿Sí? ¿Cómo será eso? ¿Tú lo viste? ¿Alguien está seguro de que Jesús resucitó? Aleluya. Claro, lo creemos, lo aceptamos porque por fe, amén. Bendito sea el nombre, porque la palabra del Señor no miente y Jesús no miente y todo lo que Él prometió lo cumplió, así como el Padre. Pero nosotros no le hemos visto, aunque no lo vemos, pero lo sentimos y lo vemos obrar en nuestras vidas. Lo escuchamos hablarnos al oído, lo escuchamos poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo sentimos y lo vemos perfeccionando la buena obra que Él inició en nosotros a su nombre. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Asegurémonos de morir en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, hermano, se apoderó de esa palabra. Mira, y yo pienso que en esa comunión íntima con Jesús, me imagino que de repente Pablo estaba quejándose y diciéndole algunas cosas al Señor.
y el Espíritu Santo lo inspira. Con Cristo estoy juntamente. Le escribe a los Gálatas, hermano, para que los Gálatas fueran aprendiendo. Y eso llega hasta nuestros días y seguirá esa palabra recorriendo el mundo y las edades hasta que Cristo venga o hasta que el mundo se acabe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, en esta carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, asegurémonos de que estamos en Cristo, de que estamos viviendo en Cristo. Amén. Y si tienes duda, arréglate. ¿Ves? Mira, una de las cosas que nosotros muchas veces nos ponemos en duda es porque nosotros como seres humanos estamos buscando perfección en nosotros para agradarle a Dios. Dios no quiere a nadie perfecto, que Él quiere que hagamos las cosas bien, lo mejor posible. Amén. Dice la palabra, como para el Señor. Él no está buscando a nadie perfecto, porque perfecto es Él. Cuando la Biblia nos manda a ser perfectos, nos manda a ser maduros. Está hablando de madurez. Por eso es que muchos cristianos estamos frustrados, hermano, porque queremos ser perfectos delante de la presencia del Señor y no hay nadie perfecto delante de Él. Pero lo que sí tenemos que tener es fe, creerle a Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escucha, yo no lo he visto, pero lo creo. Mira, cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, hace muchos años, cuando era joven, yo no entendía muchas cosas, pero yo sabía que había creído. ¿En quién yo había creído? Y que este corazón imperfecto y que esta mente imperfecta eran de Él. Yo no entendía que Jesucristo había muerto por mis delitos y pecados. Yo no entendía eso, yo lo escuchaba. Pero cuando tú estudias y profundizas y vas profundizando y vas meditando, empiezas a darte cuenta de que la muerte de Jesucristo fue por todos los pecadores. Amén. ¿Hay algún pecador aquí? Yo sé que algunos pecadores me van a escuchar en sus casas más tarde o mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo murió. Y no solamente, yo no entendía tampoco que Jesucristo resucitó. Yo no entendía ese asunto de cómo resucitó y cómo fue esa cosa, ¿verdad? Pero lo acepté por fe. Aleluya, lo creí, lo adopté. Así también traerá Dios con Jesús, o sea, de una manera resucitada de entre los muertos a los que murieron. En este caso dice, durmieron en Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, terminó algo. Terminó el dominio absoluto de la muerte y del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué de la muerte y del pecado? Porque la paga del pecado es, así es. Vamos a Romanos capítulo 6, versos 5 y 6, por favor. Romanos 6, 5 y 6. Pues ¿qué diremos? No, 5 y 6, sí, así. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Mira, a veces nosotros pensamos que el cristiano, todos los cristianos, los que han creído en Cristo, tienen que morir bien. Es una idea, es una imaginación que nosotros tenemos, que los cristianos no deben tener problemas, que los cristianos deben morir una muerte tranquila, ¿verdad? Todos los cristianos, acostadito ahí en su cama, pretty, chévere, se acostó a dormir, no se levantó, se fue con el Señor, gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué dice allí, hermanos? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Dolorosa. Fue una muerte sufrida. Fue una muerte agobiante, perturbante.
Fue una muerte dolorosa, vuelvo y repito, hermanos, sufrida. Así también lo seremos en la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. El verso que sigue, por favor. Sí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque la paga del pecado es, aleluya, gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se terminó el dominio absoluto del pecado y de la muerte. Se terminó. Bendito sea el nombre del Señor. Lo estoy repitiendo. Yo quiero que tú entiendas esto. Primera de Corintios 15, versículo 56. Jesús le dio muerte al pecado. Aleluya. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús cumplió. Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él cumplió la ley. Él sí pudo cumplir la ley. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé si me estoy dando a entender. Por la naturaleza que tenía, Él no era un hijo de Adán. Él no era descendiente de Adán. Iglesia, ¿estás aquí? Porque todos los descendientes de Adán venimos corrompidos por el pecado adámico, por el pecado original. Venimos afectados, hermanos. Todos, hasta el más buenecito, hermanos, ha venido afectado. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley. Así que el aguijón de la muerte es el pecado. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y Jesús venció la muerte. Jesús venció el pecado. Yo lo voy a decir, quizás lo diga otra vez más adelante. A Jesús la muerte no lo pudo retener. La tumba, el sepulcro, no pudo quedarse con él, con su cuerpo. ¿Por qué? Porque no pecó. La muerte no tenía autoridad sobre él. La tumba mucho menos, aleluya, porque él venció la muerte y venció el pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo demostró que la victoria de Jesucristo, rompiendo con la condenación eterna a los que creen en él. Hechos capítulo 2 verso 24, por favor. Hechos 2:24, rapidito. Sí, al cual Dios le levantó levantó, mira, y aquí está hablando de Jesús otra vez, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y otra vez lo digo, ¿por qué era imposible? ¿Por qué fue imposible? Mira, tú y yo, a ti y a mí, la muerte retiene nuestro cuerpo, porque es ley bíblica. Porque nosotros hemos pecado y la Biblia dice que todo hombre que pecare, ese morirá. Hay una ley bíblica, no la estableció el diablo, ni sus ángeles, ni sus potestades. La estableció Dios, a su nombre sea la gloria. Pero Dios tiene aún así la solución a la muerte y a la causa, a la paga de la muerte, que es el pecado. El pecado paga con la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor: sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 15:17. 15:17, Primera de Corintios. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, vuestra fe es, aún estáis en vuestro pecado. O sea que por gusto nos guardamos para Dios. Escucha, dice la palabra del Señor que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Amén.
El mismo Jesús en el Evangelio según San Juan lo dice. Ay, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y de qué les sirve a los judíos ser el pueblo de Dios si no tienen a Cristo, a su nombre? Y si Cristo no resucitó, escucha, los judíos, los musulmanes, los budistas, cualquiera otra religión, que Cristo no es el Señor y el Salvador del mundo, hermanos, es por gusto que están guardándose. Yo no sé si me estoy explicando. Así nosotros, si Cristo no hubiese resucitado, por gusto estuviéramos creyendo en Él, hubiera sido en vano, hubiera sido nuestra fe. Aún estáis en vuestros delitos y pecados, porque no hubiera perdón, no se hubiera vencido al pecado. Pero como Cristo resucitó de entre los muertos a su nombre, nuestra fe está en victoria. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10. Por favor, rapidito. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Iglesia, ¿estás aquí todavía? Estamos hablando de lo que los discípulos en aquellos entonces tenían duda, pero cuando ya ven al Cristo resucitado, ellos no dejan de testificar. La resurrección de Jesucristo cambió la vida de temor de los discípulos a una vida de valor, de prédica, de enseñanza en cuanto a Jesucristo. Vamos a Apocalipsis, vamos a saltar los otros textos y vamos a Apocalipsis capítulo 20 verso 14. Apocalipsis 20, 14, sí. Y la muerte y el Hades fueron, ¿qué dice ahí? Fueron lanzados, amén, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Escucha. Nada ni nadie a través de los tiempos y de las edades tenía poder sobre la muerte. Era una llave, era una autoridad, era una estrategia que tenía Satanás y la utilizaba en contra de la humanidad para que le sirviera a él y al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor en Apocalipsis, nos enseña que la muerte y el Hades. ¿Por qué la muerte? Bendito sea el nombre del Señor. Porque Jesús la venció. Amén, a su nombre. La muerte y el Hades, o sea, el mismo lugar donde estaban los muertos castigados, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque va a haber una muerte física, una muerte normal. Bendito sea el nombre del Señor. La primera muerte, en esa muerte física, tu espíritu y mi espíritu van a ir a rendirle cuenta al Señor. Amén. Tu alma va a ir a rendirle cuenta al Señor. ¿Sí? Pero va a llegar el momento en que los muertos en Cristo entrarán al cielo, a la diestra del Padre. Y los que no han muerto en Cristo, por eso le dije antes, es importante que nosotros nos aseguremos que no estamos diciendo que yo creo de la boca para afuera, porque yo quiero decirte algo, Jesús conoce el corazón de los que son suyos. También le dijo a los discípulos, este pueblo con sus labios me honran. Él sabía que el pueblo estaba diciendo de la boca para afuera lo que estaba diciendo, pero su corazón está lejos de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús resucitó, se terminó el dominio de la muerte, el dominio absoluto de la muerte y del pecado. Jesús venció. Otro elemento, otra cosa que cesó, que se terminó cuando Jesús resucitó de entre los muertos, fue la necesidad de los sacrificios levíticos. Y puedes ir a Levítico, si no me equivoco, el capítulo 20 nos habla de los sacrificios que se tenían que hacer para cubrir los pecados o para el perdón de los pecados de los hombres. Pero la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos enseña en Hebreos capítulo 10 verso 4, por favor. Hebreos 10, 4. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, porque la sangre, escucha esto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, esto se terminó, a su nombre. Porque la sangre de los toros,
de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vamos al verso 10, por favor. Y en esa voluntad, sí, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, que dice, hecha una vez. Ya no es necesario el sacrificio constante, el sacrificio diario que en Levíticos Dios le estaba exigiendo a su pueblo. Ponme el versículo 11. Nos santificó por el sacrificio del cuerpo, esa ofrenda del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ¿sabe lo que me viene a la mente en estos momentos? Cuando estamos participando de la cena y Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esa ofrenda de sacrificio que Jesús hizo en vida, bendito sea el nombre del Señor, nos da, bendito sea el nombre del Señor, fuerza, nos da elemento, hermanos, para darnos cuenta que ningún sacrificio humano delante de la presencia del Señor tiene valor si no está honrando a Cristo como Señor. ¿Está la iglesia aquí todavía? Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, o sea, sirviendo y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El 13. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, si no me equivoco. Sí, el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Hay algún santificado aquí? No es por tus obras, no es por lo que tú haces, porque todo lo que nosotros hacemos, recuerda, a unas buenas obras que hacemos, Dios las valora, pero van contaminadas, nuestras manos están sucias. ¿Recuerdan el viernes? Bendito sea el nombre del Señor. Todo, por eso Dios se hizo cuerpo para Él mismo, para ofrecerse Él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Un cuerpo santo, una mente santa, los huesos santos, todo santo, hermano, un corazón puro. Bendito sea el nombre del Señor. Y una sangre pura, limpia, sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el nombre del Señor. El misterio es tan grande, hermano, que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan pudo reconocerle. Pero nosotros todavía, el mundo todavía no entiende este misterio tan grande de que Jesús murió por el pecado una sola vez y para siempre. Porque aún los animales, mira, dice la palabra del Señor, lo vimos el viernes, que aún la tierra está contaminada, está maldita por causa del pecado del hombre. ¿Se acuerdan? Ahora imagínate la cantidad de sangre que se ha derramado sobre la tierra por causa del pecado. Aleluya, gloria al nombre del Señor. 14, si ya leímos el 14. Nos ha santificado a lo que nos hizo perfectos. Juan capítulo 1, verso 29. Reemplaza a los corderos del sistema levítico. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Lo dijimos en antes, ¿verdad? Esto afirma lo que acabamos de decir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, la resurrección de Jesucristo hace que se termine el sacrificio levítico. Yo no sé si me estoy dando a entender. Porque si Jesucristo, vuelvo y repito, si Jesucristo no hubiera resucitado, hubiera sido un buen maestro que estuvo entre los judíos y murió y quedó allí en la historia. Pero Jesucristo resucitó, venció la muerte, a su nombre sea la gloria. Primera de Corintios 15, versos 17 al 20, por favor. Sí. Y si Cristo no resucitó, lo leímos en antes, vana es vuestra fe, es vana.
y aún estáis en vuestro pecado. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que no hay esperanza. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima de todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hebreos capítulo 7, verso 27. Hermanos, cuando Jesucristo murió, se terminó, acabó la necesidad de los sacrificios levíticos. Ya no es necesario ningún sacrificio para el perdón de los pecados, porque hace evidente que lo que Jesús estaba diciendo de él, que él era el Cordero de Dios que quita y que él podía perdonar los pecados cuando Jesús muere, pero resucita de entre los muertos, hace evidente que era verdad fundamental lo que él estaba diciendo. Bendito sea el nombre del Señor, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez y para siempre, no es necesario, se terminó el sacrificio constante día tras día, mes tras mes, año tras año. Otra cosa, otro elemento que termina cuando Jesús resucita entre los muertos. Bendito sea el Señor. Se terminó el temor a la muerte. Si alguien le tiene miedo todavía a la muerte, déjame decirte algo. Tienes que pedirle al Señor que te quite el temor a la muerte, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor a su nombre. Amados, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, nos da el valor, nos da la valentía, bendito sea el nombre del Señor, para no tenerle miedo a la muerte. Esto es a los que creen. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Se acabó el temor a la muerte, hermano. Y si nosotros leemos ese versículo, todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. Pero la palabra del Señor en Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Más, ahí viene algo importante, algo interesante, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, a su nombre. Isaías capítulo 25, versos 7 y 8. Por favor, rapidito. 25, 7 y 8 de Isaías. Y destruirá, mira lo que se había profetizado de Jesús. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. ¿De quién estaban hablando ahí? De Jesucristo, hermano. Aleluya. Y ciertamente cuando Jesús muere, estando aquí en la tierra, resucita al tercer día y vence a la muerte, la destruye. Mira, no dice que la placa destruye a la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. A su nombre sea la gloria. Hermano, ya había sido profetizado que Jesús iba a vencer la muerte. Romanos capítulo, primera de Corintios, 15, 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros. Escucha, el Cordero de Dios murió una vez y para siempre por nuestros
pecados, no solamente tus pecados pasados, sino tus pecados presentes. Y si algún día como cristiano, como hijo de Dios, le fallas al Señor, Jesús también murió por esos pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los que somos de Dios no practicamos el pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo que recibí, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Verso 4, por favor. Sí. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. La resurrección es poderosa, hermanos. Ha cambiado la historia de la iglesia. Vamos a poner rapidito Apocalipsis 26. Se transformó en una esperanza viva cuando Jesús resucitó de entre los muertos. La muerte ya no causa temor, porque Él vive. Viviré, triunfaré mañana. Bienaventurado, o sea, dichosamente feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, o sea, el hecho de que tiren las almas y los cuerpos en el infierno, en el fuego que arde con fuego y azufre. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, la muerte, la resurrección de Jesucristo transformó el temor a la muerte en valor, en denuedo. Y hay otros versículos más. Bendito sea el nombre del Señor, como Juan capítulo 11 verso 25, Primera de Corintios 15, 20, 22 al 22, perdón. Romanos 6, 23, ya lo citamos en antes. Primera de Corintios 15. Mira, usted puede leerse Primera de Corintios y te habla del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y te habla de la resurrección prácticamente desde el principio hasta el final. Pero yo quiero que pongamos Hebreos capítulo 2 versos 14 y 15. Sí. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, carne, hueso, viene de un linaje sanguíneo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, escucha, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? ¿A quién? Al diablo tenía el imperio de la muerte. Y vamos a ver lo que dice el versículo siguiente. Pero Satanás tenía el imperio de la muerte sobre la humanidad, e infundía temor para que le sirviesen, para que no buscasen a Dios. Pero yo quiero decirte algo: cuando los que están en Cristo mueren, hermanos, hay victoria, hay ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quién le servían? Al diablo, porque le tenían temor a la muerte. Ponme el verso 16, por favor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a la gente de fe. Aleluya. Hermano, ay, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir avanzando. Se me está acabando el tiempo, prácticamente se me acabó. Cuando Jesús resucitó, se terminó. Otro elemento, otra cosa que se terminó cuando Jesús resucitó de entre los muertos fue la separación entre Dios y los hombres. Romanos 4:25. Vamos a ir rapidito, mi hermano, oíste, por favor. Romanos 4:25. Dice la palabra del Señor: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra
justificación. Hermano, Jesús resucitó de entre los muertos y se terminó. Nuestra posición delante de Dios cambió. Antes éramos enemigos de la cruz de Cristo. Antes no podíamos estar en su presencia, pero ahora por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados. Nuestra posición delante de Dios ha cambiado. Hemos sido justificados. Su sangre nos ha lavado. Hermano, y ahora no solamente hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19. Aleluya. Rápido, sí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de Jesucristo. Aleluya, hermano, se rompió el velo. Recuerda, se rompió el velo de arriba abajo para que nosotros pudiéramos tener en Cristo acceso a la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que podemos acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya podemos acercarnos. Y esto se terminó la separación entre Dios. La humanidad puede acercarse porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. La próxima, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acabó la vigencia del antiguo templo como el único lugar de culto a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 27 versos 50 y 51. Oh, aleluya. Dice la palabra del Señor: mas habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. 51, por favor. Ajá. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos ahora rapidito a 1 de Corintios capítulo 3 verso 6. Jesús les dijo a los hombres en aquellos entonces: destruyan el templo. Ustedes pueden destruir el templo, yo lo voy a reconstruir en 3 días. Yo no sé si recuerdan, han leído ese pasaje, ¿verdad? Ellos pensaron que él estaba hablando del templo, la estructura del templo de Jerusalén. Él estaba hablando de su cuerpo. Su cuerpo se convirtió en el lugar, bendito sea el nombre del Señor. Fue sacrificado para que nosotros pudiésemos adorar al Dios Altísimo en el lugar donde estemos. Aleluya, estés en el campo, bendito sea el nombre del Señor, como David, puedas adorar al Dios Altísimo. Estés en la cárcel como Pablo, puedas adorar al Dios Altísimo. Estés en el hospital, yo no sé en qué lugar puedas estar. Si estás solo o acompañado, puedas adorar al Dios Altísimo. No hay un solo lugar ahora. Se terminó, se acabó la vigencia. Había un solo lugar donde se podía rendirle culto al Dios Altísimo. Pero ahora Jesús pasó a ser el nuevo santuario. Jesús ha terminado con la centralidad del templo en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo no sé si me estoy dando a entender. Estas son cosas que ocurrieron, se terminaron cuando Jesús resucitó de entre los muertos. El próximo, Jesús resucitó de entre los muertos y terminó con la oscuridad y la desesperanza. Hay gente que está todavía metida en oscuridad. Para eso Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Alguien dice amén? Hay gente que está en desesperanza. Para eso estamos nosotros, hermanos, para hablarles a ellos y presentarles al Cristo resucitado. Se terminó la oscuridad y la desesperanza espiritual y moral que había en la humanidad, no solamente en aquellos entonces, sino en estos tiempos también. Lucas 24 versos 36 al 39. Rapidito, por favor, mi hermana. Muchas gracias. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Sí, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos.
mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Aleluya. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y un espíritu no tiene huesos, como veis que yo tengo, hermanos. Vamos a saltarnos, vamos a Romanos capítulo 8, 34. Jesús terminó con la oscuridad. Isaías dice: el pueblo que habitaba en oscuridad vio gran luz. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien puede decir, o por lo menos lo has escuchado? El pueblo, la nación que estaba en oscuridad vio gran luz. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8, 34, sí. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Se acabó la desesperanza, hermano. El que cree tiene un intercesor. El que cree tiene abogado, porque si pecáramos, abogados tenemos para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía, no lo han encontrado. Algunos lo han visto en sueño, en visión. Algunos el Cristo resucitado se le ha aparecido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no encuentran su cuerpo y no lo van a encontrar, porque está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Hay victoria en Jesús cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Oye, para una esperanza, dilo, para una esperanza. Para una esperanza. Oh, aleluya, porque está puesta en el Cristo que vive, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Se terminó la oscuridad. La tumba vacía marcó el fin de la angustia de los discípulos y marcó el fin de tus temores y mis temores. Está aquí la iglesia todavía. Y marcó una victoria sin igual, sin antecedente. Aleluya. No solamente en el mundo natural, marcó o se obtuvo una victoria sobrenatural en el mundo espiritual, sobre la injusticia, sobre la muerte. Aleluya. Yo quiero invitarte a ponerte sobre tus pies. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús resucitó, vieron algunas cosas buenas también que empezaron. Voy a decirlo solamente por encimita. Cuando Jesús resucitó, empezaron las apariciones de Jesús a la iglesia, a los discípulos. Se organizó la iglesia cuando Cristo resucitó entre los muertos. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, se inició las apariciones o se inició la descendencia, o sea, el descenso del Espíritu Santo a los discípulos. Cuando Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, empezó una vida nueva, viva en Cristo Jesús, una esperanza de vida. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ahora estoy diciendo, inició la misión de la iglesia en el mundo. Cuando Jesucristo resucitó, el Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes en todo el mundo, no solamente a los discípulos que Jesús había escogido. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Si en algún momento de tu vida tu esperanza ha desfallecido, has dudado de Jesús, has dudado del ministerio al cual Jesús te ha llamado, yo no sé cómo está tu vida. Si en el camino el escudo de la fe ha sido deteriorado, ha sido casi destruido, tu fe ha menguado,
Hoy quiero decirte, Jesucristo resucitó para estar contigo para siempre. Si en el caminar te has dado cuenta que necesitas todavía a Jesús, yo quiero invitarte que pases adelante. El Cristo resucitado está aquí. Quiero orar por ti. Necesito orar por ti. Necesito orar por mí también. Si has dudado en algún momento, si has fallado, yo no sé cómo está tu relación con el Señor. Si tu cuerpo todavía necesita un toque del Maestro, sabes, hay un poder sobrenatural en la resurrección de Jesucristo. Por eso he estado compartiendo todo lo que he estado compartiendo contigo. Se terminaron muchas cosas e iniciaron otras nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero suplicarte, Señor, por mi persona, Padre Santo. Porque han habido momentos en este caminar contigo, Señor, que mi fe ha menguado. Han habido momentos, Señor, que he sentido que te he traicionado, Señor. Han habido momentos en que he sentido que no soy digno de ti, de tu misericordia, de tu gracia. Han habido momentos en que he sentido, Señor, que no soy digno de servirte o de proclamar tu palabra, de ser el mensajero tuyo, Señor. Yo quiero pedirte perdón, Señor. Tu palabra dice en Apocalipsis, habla de las 7 estrellas, de los 7 candeleros, que uno representa a los mensajeros, a los ángeles tuyos que están en la iglesia, que son los pastores, y lo otro representa a la iglesia. Y tu palabra nos dice, nos enseña que tú caminas entre tus iglesias, porque has resucitado de entre los muertos. Yo te creo que tú estás caminando hoy entre nosotros. Y yo quiero pedirte perdón porque muchas veces descuidamos tu presencia, Señor, por este hombre que ha pasado adelante, Señor, por estas mujeres que han pasado adelante, por los que tenemos nuestras manos levantadas diciéndote, Señor, mi orgullo me mata. Oh Señor, porque quiero presentarme perfecto delante de ti y me doy cuenta que no puedo, que necesito todavía de ti, Señor. Oh Cristo, oh Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos aquí, Señor, diciéndole al Cristo resucitado, te necesitamos todavía, Señor. Y nos unimos a ese coro, oh Dios, y a la iglesia que en esos tiempos, Señor, y en la revelación de Apocalipsis dice, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Pero en esta mañana, Señor, nosotros reconocemos que tú estás aquí con nosotros. El Cristo resucitado por su Espíritu está con nosotros aquí. Y Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pido perdón por mis pecados y por los pecados de tu iglesia, Señor. Que sea evidente, Señor, en nosotros el poder de la resurrección de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Nos presentamos delante de ti como sacerdotes de la gracia de Cristo, como sacerdotes, real sacerdocio santo. Oh Dios, aleluya, que fuimos comprados por sangre, por precio. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, mi Rey. La humanidad. Oh, sí, Señor. Sobre todo lo creado por tu mano. Aleluya. Sí, Señor. Pues todo lo creaste, mi Señor. Sí, Señor. Sobre todo, sí, Señor. reino y nación. Oh, aleluya.
riqueza y esplendor, pues nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor sobre todo Sí, sí. poder y rey, En el nombre de Jesús. sobre toda En el nombre de Jesús. la humanidad, dile. Sobre todo lo creado por En el nombre de Jesús. tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. La duda se va, Señor. Se va el temor. Sobre todo Se va la tristeza. reino y nación Oh, aleluya. Gloria a tu nombre. y maravilla Se renueva la fe. que el mundo conoció. Se renueva la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Sobre toda Nuevas fuerzas, Padre Santo. riqueza Oh, y aleluya. esplendor, Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Nueva fuerza, Padre Santo. Nueva fuerza. Ayuda a tus siervas, Señor. Vamos, iglesia, canta. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para la soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor pensaste en mí. Por amor pensaste en mí. Por amor
pensaste en mí. Por amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alguien da gracias por la resurrección. Alguien da gracias. Vamos, dile gracias, Señor Jesús, porque pagaste el precio. Gracias, Señor Jesús, porque no te quedaste en la tumba. Gracias, Señor Jesús, porque no pecaste como nosotros y la muerte no te pudo retener. Oh, aleluya. Y la tumba no te pudo contener. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si la victoria la tiene Jesús. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, porque nos exhibiste cuando estuviste colgado en la cruz del Calvario y moriste allí, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Señor.